¿Qué emoción se expresa en estas caras? ¿Para qué sirve manifestar las reacciones afectivas? ¿Es posible reconocer la emoción que experimentan? A estas y muchas otras cuestiones, referidas todas ellas a la expresión de las emociones, se ha intentado dar explicación desde la psicología en las últimas décadas. La expresión de las emociones es la forma en cómo se manifiestan, ocultan o regulan las diferentes reacciones afectivas. El propio término expresión parece indicar que la emoción es en sí misma una experiencia exclusivamente interna y, si acaso, con una manifestación externa mediante gestos o movimientos. Desde esta perspectiva, la expresión de las emociones cumpliría un mero papel testimonial, como apariencia de una experiencia de mayor calado. Sin embargo, la emoción tiene una entidad más amplia, que supera la mera dimensión subjetiva. Es una experiencia psicológica que compromete tres sistemas de respuesta: el fisiológico, el cognitivo y el conductual. De alguna forma, la emoción se encuentra presente en todo momento, ya que cualquier actividad psicológica conlleva una experiencia emocional. En eso consiste, y de esta manera debe entenderse. La expresión hace referencia a la forma en cómo se manifiestan las emociones. Forma parte del sistema conductual con la misma entidad que los sentimientos o las reacciones fisiológicas que se generen. De entre las posibles manifestaciones de la emoción, la expresión facial es la más característica y sobre ella se han realizado los estudios experimentales más rigurosos. Pero, ¿para qué sirven las emociones? Y aún más, ¿qué importancia puede tener su manifestación externa? Ya en los trabajos de Darwin se puso de manifiesto que la expresión de las emociones tendría dos funciones fundamentales en la adaptación al medio. Por un lado, su carácter funcional, que facilita la realización de las conductas necesarias para la supervivencia, y por otro, la de facilitar la comunicación con otros organismos de la misma o de otra especie. La emoción facilita la ejecución de las conductas adaptativas, permite las conductas o reacciones necesarias de acuerdo con las exigencias de la situación. El miedo que se genera ante una situación potencialmente peligrosa o dañina facilita la realización de conductas de huida-evitación y así se protege el organismo de las consecuencias perjudiciales que dicho evento le podría acarrear. La ira producida ante estímulos aversivos favorece la realización de conductas de ataque o confrontación destinadas a reducir o eliminar el estímulo amenazante. O la sorpresa, una respuesta emocional neutral y breve, que facilita los mecanismos atencionales para procesar el significado de la situación y da paso a la reacción emocional más apropiada para dicha situación. En lo que se refiere a la función de comunicación, las reacciones afectivas servirían tanto para que una persona reconociera sus propias reacciones emocionales como para identificar las de los otros. Podemos considerar que hay 6 emociones principales, cuya configuración facial puede estar facilitada por las propias características anatómicas y cuyo reconocimiento por parte de los demás es general. La alegría es un estado placentero, deseable, con una amplia sensación de bienestar e incremento de la autoestima y la autoconfianza. No es fugaz como el placer, sino que conlleva una estabilidad emocional duradera. Las funciones principales de la alegría son incrementar la capacidad para disfrutar de diferentes aspectos de la vida,
generar actitudes positivas hacia uno mismo y hacia los demás, favorecer el altruismo y la empatía, así como establecer relaciones interpersonales. La felicidad incrementa nuestras sensaciones de vigorosidad y competencia y favorece procesos cognitivos y de aprendizaje, curiosidad y flexibilidad mental. La ira es una de las reacciones afectivas más intensas. Se percibe como una fuerte sensación de energía e impulsividad, mediante una imperiosa necesidad de actuar de forma vigorosa e inmediata para solucionar de forma activa la situación problemática. Su expresión inhibe reacciones indeseables de otras personas y evita situaciones de confrontación. El miedo es un sentimiento producido por un peligro presente e inminente. Su principal función es la de movilizar la energía necesaria para facilitar las respuestas de huida o evitación de situaciones peligrosas. Si la reacción de miedo es excesiva, puede disminuir la eficacia de la conducta, de acuerdo con la relación en U invertida entre activación y rendimiento. La tristeza, esa sensación de desánimo, melancolía, desaliento y pérdida de energía, se produce en situaciones de indefensión, separación o pérdida. Produce un descenso en la activación del organismo, facilita la valoración de otros aspectos de la vida que antes de la pérdida no se les prestaba atención y favorece la cohesión con otras personas. La sorpresa, una reacción emocional neutra que se produce de forma inmediata ante una situación novedosa o extraña. Tiene la función de facilitar la aparición de la reacción emocional y conductual apropiada ante situaciones novedosas. Dirige los procesos cognitivos a la situación que se ha presentado y facilita los procesos atencionales, conductas de exploración e interés por la situación novedosa. Y por último, el asco, vivido como una necesidad de evitación o alejamiento del estímulo que repugna. Si este es oloroso o gustativo, aparecen sensaciones gastrointestinales desagradables. Se trata de una de las reacciones emocionales en las que las sensaciones fisiológicas son más patentes. La mayoría de las reacciones de asco se generan por condicionamiento interoceptivo. La función de la reacción emocional de asco es clara. Es la de generar respuestas de escape o evitación de situaciones desagradables o potencialmente dañinas para la salud. Esta reacción emocional también se produce ante cualquier otro tipo de estimulación no relacionada con problemas gastrointestinales. Incluso puede producirse reacción de asco ante alimentos nutritivos y en buen estado. Cualquier tipo de acciones que vayan acompañadas de un modo regular por algún estado de ánimo, enseguida se reconocen como expresivas. Pueden consistir en movimientos de cualquier zona del cuerpo, como el meneo de la cola en el perro, el encogimiento de hombros en el hombre, el erizamiento del pelo, la producción de sudor, el estado de la circulación capilar, la respiración dificultosa y el uso de sonidos vocales o producidos por otros instrumentos. De esta manera se expresaba Darwin en 1872 en las conclusiones de la expresión de las emociones en los animales y en el hombre, el tratado psicológico por excelencia del autor del origen de las especies. Según él, la explicación de la filogénesis de la expresión de las emociones guarda una relación tangencial con el principio general de evolución por selección natural. Darwin explica la evolución de la expresión de las emociones de acuerdo con tres principios particulares para este proceso: el de los hábitos útiles asociados, antítesis y el principio de la acción directa del sistema nervioso. Según el principio de los hábitos útiles asociados, los hábitos o movimientos que son de utilidad para satisfacer deseos, eliminar sensaciones, etc., llegan a ser tan habituales que se producen incluso en situaciones que no requieren semejante patrón de respuesta.
Esto es lo que ocurre con la expresión de las emociones. Se producen una serie de gestos y movimientos en situaciones que incluso no se requieren, pero que han sido de utilidad anteriormente en otros contextos. El segundo principio, el de antítesis, defiende que en el caso de que el hábito esté consolidado, cuando se produce un estado de ánimo contrario al que produce semejante patrón conductual, se producirá la respuesta motora contraria. Por último, según el principio de acción directa del sistema nervioso, una fuerza nerviosa en situaciones de gran excitación puede dar lugar a movimientos expresivos. Tales expresiones se canalizan por los cauces fisiológicos que estén más preparados por los hábitos. Según Darwin, las tres acciones más importantes son los reflejos, los hábitos y los instintos. De estos tres, los más relevantes para la expresión de las emociones son los reflejos y los instintos. Son innatos y se heredan de nuestros antepasados, manifestando una clara continuidad filogenética en la expresión de las emociones, del mismo modo que existe continuidad en la evolución biológica. La aportación más destacable de la teoría de Darwin a la expresión de las emociones es la asunción de que los patrones de respuesta expresiva emocional son innatos y que existen programas genéticos que determinan la forma de la respuesta de la expresión emocional. Hay acuerdo en considerar que la expresión de algunas emociones suele ser característica y distintiva del resto de reacciones afectivas y que dicha forma de manifestarse suele ser común en la mayoría de los seres humanos. Tales emociones son la tristeza, la ira, la alegría, el miedo, la sorpresa y el asco. La expresión facial de cada una de ellas es similar en la mayoría de las personas, quienes a su vez son capaces de reconocerlas en los demás. Tanto la expresión facial de dichas emociones como el reconocimiento de las mismas se producen por personas de diferente edad, cultura y condición. Pese a ello, los gestos faciales no son la única variable relevante en el reconocimiento de la expresión facial. También las expectativas acerca de la emoción que padece otra persona, el aprendizaje previo o el contexto en el que aparezca modulan e incluso condicionan el reconocimiento de la expresión facial de las emociones. Uno de los procedimientos de registro más utilizados en la expresión facial de las emociones es el conocido como Sistema de Codificación de la Acción Facial o FACS, desarrollado por Ekman y su equipo de colaboradores en la Universidad de California en San Francisco. El FACS es un procedimiento en el que se analizan más de 40 unidades de acción, 8 posiciones de la cabeza y 6 movimientos de los ojos, entendiendo por unidad de acción el movimiento de un músculo o de un grupo de músculos insertos en la parte superior o inferior del rostro y que pueden tener un movimiento horizontal, vertical u oblicuo. En combinación de estos tres parámetros, unidades de acción, posición de la cabeza y movimientos de los ojos, podemos describir objetivamente cualquier expresión facial de cualquier emoción. Así pues, si bien es cierto que existe una elevada correlación entre expresión facial y emoción percibida, sonreímos cuando estamos alegres o arrugamos la nariz cuando algo nos desagrada, la expresión facial de las emociones no es la única dimensión de la experiencia emocional y por lo tanto no es una condición suficiente para entender la misma. Hay que atender también a dimensiones como las conductas que aparecen, la reacción fisiológica que se produce o los pensamientos que conllevan. La cara es el mejor escaparate donde se presentan las emociones y además es el elemento de diferenciación más palpable, ya que una serie de atributos individuales establecen una configuración facial característica que distingue a unas personas de otras de manera inequívoca.